Muy bien, vamos a ver ahora lo que es un pequeño análisis del gráfico de la velocidad contra el tiempo. Ahí está la velocidad en el eje y el tiempo en el eje X, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un gráfico cualquiera de la velocidad contra el tiempo. Y vamos a analizar qué significa la pendiente y el área de este gráfico. Para eso primero tenemos que entender qué es lo que significa pendiente. Esto a ver, se lo avanza en matemáticas, pero por si alguien tal vez no avanzó, vamos a describirlo a grandes rasgos. La pendiente en un gráfico, por ejemplo, si yo tengo este gráfico de acá, por ejemplo, veremos, si yo tengo este gráfico de acá, la pendiente es qué tan inclinado se encuentra ese gráfico, es decir, qué tan inclinada está esa recta. Por ejemplo, si la recta estuviera inclinada de esta manera, yo diría que tiene una pendiente muy alta porque está muy inclinado. En cambio, si estuviera, vamos a hacer otra, si estuviera más o menos de esa forma, entonces tendríamos que decir que tiene una pendiente muy pequeña porque está muy poco inclinada la recta, ¿verdad? Entonces, una pendiente significa qué tan inclinada está una recta. En la vida cotidiana también cuando decimos este camino tiene mucha pendiente, estamos diciendo que es un camino bastante inclinado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa la pendiente. Ahora tenemos que ver cómo calcular. Una pendiente, por ejemplo, si yo tengo esto aquí, la pendiente, es decir, la inclinación de eso, se lo calcula. A la pendiente en matemáticas se lo suele representar con la letra m y se dice que es la relación de cuánto ha cambiado en el eje Y. Esto es cuánto ha cambiado en Y, no ve, ha cambiado desde aquí, ha cambiado hasta acá. Entonces, ¿cuánto ha cambiado en el eje y cuánto cambia algo? No es otra cosa más que decir delta, ¿verdad? En física, delta significa cambio, en otras palabras. Entonces, la pendiente es cuánto ha cambiado en el eje Y dividido entre este otro pedazo de acá. Esto es como si fuera un triángulo. Y esto es cuánto ha cambiado en el eje X. ¿Por qué? Porque esto es el eje X y este es el eje Y, ¿no ve? Entonces, en el eje X ha cambiado desde aquí y vino hasta acá. Entonces, la pendiente es cuánto cambia en el eje Y dividido entre cuánto cambia algo en el eje X. De esa forma se suele calcular la pendiente. Nosotros vamos a hacer, a ver, un pequeño ejemplo antes de pasar a la parte que es física en sí. Lo vamos a hacer aquí porque esto es bien sencillo. Entonces, aquí vamos a graficar algo. Aquí va a estar enumerado. Muy bien. Y vamos a tener esta gráfica de esta forma. ¿Sí? Exactamente hasta ahí, hasta el punto 3. Aquí está en el punto 3 y en Y va a estar en el punto 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto ha cambiado en Y? Ha cambiado desde el punto 0, porque esto de ahí es el punto 0, ¿no ve? Desde 0 hasta 2, eso es lo que ha cambiado en Y. Entonces, la pendiente de esta gráfica de aquí, la pendiente, ya les he dicho, se representa con M, va a ser cuánto cambió en Y. Cambió 2, ¿verdad? Dividido entre cuánto cambió en X, y en X, como podemos ver, cambió desde 0 hasta 3, entonces 3. Y listo, la pendiente es 2 tercios. Así es como se calcula la pendiente a grandes rasgos. Lo estamos haciendo muy rápido porque esto es tema de geometría. Eso se lleva mucho más en matemáticas, en gráficas y funciones. Vamos a llevar, o tal vez ya han llevado bien a profundidad lo que es la pendiente. Muy bien, y ahora, ¿cómo aplicamos esto a la física? Una gráfica de velocidad tiene esta forma, puede tener esta forma, puede tener esta otra forma, o inclusive puede ir hacia abajo, ¿verdad? Cuando el automóvil está frenando, pero siempre va a haber una pendiente. Entonces nosotros vamos a ver qué es lo que significa. Miren, primeramente aquí vamos a calcular la pendiente de esta gráfica de acá. La pendiente va a ser, les vuelvo a decir, cuánto cambia en Y sobre cuánto cambia en X. Entonces, ¿cuánto cambia en Y acá? Vamos a ver, el cambio en Y para esta gráfica ha cambiado desde 4, ha cambiado hasta 8, ¿no ve? Entonces ha cambiado 4 metros por segundo, porque estamos hablando de una velocidad que se mide en metros por segundo. Y en X ha cambiado desde aquí, ha cambiado hasta acá, ¿verdad? Todo esto es lo mismo que esto de acá, ¿cierto? Es decir, ha cambiado desde el punto 0 hasta el punto 2. Entonces, el cambio en X ha sido 2. ¿Y qué cosa ha sido eso? Segundos, ¿no ve? Ahora veremos. Esta pendiente sería 4 entre 2.
2. Ahora dividimos metros sobre segundo y eso nos va a dar metro sobre segundo al cuadrado, haciendo ley de sándwich. ¿Y estas son unidades de qué? Sí, de la aceleración, ¿verdad? Entonces, esta pendiente de cuánto cambia la velocidad sería en y, ¿no ve? Es la velocidad en función del tiempo. Entonces, ¿cuánto cambia la velocidad? Esto de aquí sería delta v. ¿Por qué? Porque esto es el cambio de velocidad. Esto está representando a la velocidad, ¿no ve? Eso sería delta v. Lo vamos a dejar ahí. Y esto de acá, todo esto de aquí, ¿qué es? ¿Cuánto ha cambiado el tiempo? Eso es delta t, ¿no ve? Y cuando nosotros estamos diciendo, ahora vamos a hacerlo con las unidades físicas, que esta pendiente entonces va a ser el delta y en este gráfico es delta v, porque porque está representando a la velocidad. Entonces, en lugar de delta y, yo voy a poner delta v. Y en lugar de delta x, en el eje x, ¿qué es? Es tiempo, ¿verdad? Porque está representando al tiempo el eje x. Entonces, esto va a ser sobre delta t. Y delta v sobre delta t no es otra cosa más que la aceleración, ¿verdad? Entonces, y como pueden ver, aquí también nos ha salido unidades de aceleración. Entonces, simplemente sabemos la definición, nosotros la conocemos, la definición de aceleración. Aceleración es igual a delta v sobre delta t, eso ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Entonces, la aceleración, ya lo voy a borrar, esto está en vano, se puede calcular calculando la pendiente en una gráfica de la velocidad contra el tiempo, no en una gráfica de posición, en una gráfica de velocidad. Entonces, ¿qué significa eso? La aceleración. A ver, veremos un par de ejemplos bien sencillos, bien cortos. Entonces, si yo tuviera, hay un detalle más, aquí también, la velocidad, ¿en qué punto está empezando? Está empezando en el punto 4, me dicen, ¿no ve? Entonces, esto de aquí me está dando la velocidad inicial del móvil que yo estoy analizando. Entonces, como pueden ver, con la gráfica de la velocidad contra el tiempo, yo puedo obtener de entrada el dato de la velocidad inicial. También puedo obtener, haciendo esta pequeña división, calculando la inclinación, es decir, la pendiente, yo puedo obtener la aceleración, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, yo con este gráfico yo puedo obtener ya dos datos importantes, velocidad inicial y aceleración. Entonces veremos, por ejemplo, a grandes rasgos, si yo tuviera aquí dos líneas rectas, tengo S y tengo este otro, y tengo una más, le pondremos una más, y tengo esto de aquí. Entonces, si esta fuera una gráfica de la velocidad contra el tiempo, yo podría decir, por ejemplo, de esta línea, yo ya podría decir que tiene una aceleración muy grande, ¿no ve? Tiene una aceleración grande. ¿Por qué? Porque está muy inclinado hacia arriba. Entonces, mientras más inclinado esté, ¿de dónde viene ese cálculo? De aquí. Si esto es más grande y esto es más pequeño, entonces la aceleración va a ser más grande, ¿verdad? Y aquí podemos ver eso. El eje Y, que sería el delta V, es muy grande en relación al cambio de tiempo, por lo tanto la aceleración va a ser muy grande. Esto es lo que puedo decir. Después de esta otra línea, ¿qué puedo decir? Cambia muy poca velocidad en mucho tiempo, ¿no ve? Entonces, esto va a tener una aceleración más pequeña. No estoy sacando con números, simplemente estamos explicando el concepto. Ahora, si digamos esto empieza en el punto 5, ¿qué puedo decir de la recta roja? Puedo decir que tiene una aceleración pequeña también porque no está muy inclinada hacia arriba, ¿verdad? Tiene una aceleración pequeña por un lado, y por otro lado también puedo decir que su velocidad inicial es igual a 5, y en este caso sería metros por segundo si es que estoy manejando metros por segundo, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, a partir de la gráfica de la velocidad yo puedo sacar esos dos datos bastante importantes, bastante interesantes. Ahora, también puede haber una aceleración negativa que significa que está frenando. ¿Por qué? Porque eso es cuando la velocidad, vamos a hacerlo con verde, cuando la velocidad empieza a disminuir. Tiene que ser una línea recta, lo vamos a hacer recto. Muy bien, por ejemplo, esa línea verde, ¿qué significa?
significa, vamos a suponer que este es el punto 7, significa esta línea verde que es una aceleración negativa, es decir, que el auto va a ir frenando porque su velocidad está disminuyendo y aparte podemos decir que su velocidad inicial es el punto 7 porque está empezando ahí en el punto 7, ¿verdad? Muy bien. Son datos muy interesantes que podemos sacar de la gráfica de la velocidad contra el tiempo, pero ahora vamos a sacar uno más. Miren, vamos a volver a copiar esta gráfica de acá y la voy a poner aquí. Muy bien, ahora esperemos que nos dé el espacio para esto. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué significará el área? Ya hemos visto qué significa la pendiente en este gráfico. Significa, la pendiente es la aceleración, ¿verdad? Ya lo hemos descubierto. Ahora, ¿qué significará el área? El área es esta parte que yo voy a hacer de rojo. ¿Qué significará el área de esa figura? A ver, vamos a verlo, van a ver que está bien fácil. Para eso, vamos a dividir esta área en dos partes. Y aquí va a estar el área 1. Y aquí arriba, lo vamos a hacer con otro color, va a estar el área 2. Y la suma de esas dos áreas me va a dar el área total de la figura, ¿verdad? Entonces yo voy a calcular el área 1. Entonces el área 1 es una figura rectangular, es un rectángulo. Y su área se calcula multiplicando la base por la altura, ¿verdad? Entonces el área 1 va a ser, esto de aquí va a ser área 1. Entonces el área 1 va a ser base por altura. La base, vamos a poner base multiplicado por altura, ¿no ve? Entonces el área 1 va a ser la base, que en este caso vale 2. Ahí está, vale 2. Multiplicado por la altura. La altura vale, aquí está, la altura vale 4, ¿no ve? Entonces, y vamos a, ¿saben qué? Vamos a ponerle las unidades más. ¿Por qué? Porque van a ver que esto es bien interesante. ¿2 qué? Estos son 2 segundos, ¿verdad? Esta es la base. Y la altura son 4. ¿4 qué? Metros por segundo. Entonces, multiplicado por 4. ¿4 qué? Metros sobre segundo. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación, nos va a dar 2 por 4, 8. Y si después multiplico las unidades, se simplifica eso y me da metros. ¿Cómo que metros? Eso está medio raro, ¿no ve? La velocidad por el tiempo. Veremos ahora que vamos avanzando y van a ver que esto se pone más interesante aún. A ver, vamos a hacer ahora el área 2. El área 2 es esta figura triangular de acá, ¿verdad? Esto de acá es el área 2. Y el área 2 es, bueno, es un triángulo, como ya les dije, y el área de un triángulo se calcula base por altura sobre 2, ¿verdad? Entonces el área 2 aquí, ¿qué va a ser? La base va a ser la misma que de acá, porque esto es el ancho, ¿verdad? Entonces va a ser 2 segundos multiplicado por la altura, y la altura de este triángulo es eso de ahí, ¿verdad? Que es lo mismo que de acá. Entonces, ¿cuánto es? Es la diferencia entre 8 y 4. 8 menos 4 es 4. Entonces, multiplicado por 4. ¿4 qué? Esto es velocidad, ¿no ve? Este eje es velocidad y estamos hablando de metros por segundo. Entonces, eso es metros por segundo y todo eso entre 2. Muy bien, y si yo calculo esta área, ¿qué me va a dar? Multiplicado, se simplifica esto y me queda arriba 4. Y unidades, segundos sobre segundos, con segundos se simplifican y me queda metros. Otra vez metros. ¿Pero qué significa esa unidad de metros? Pues ahora vamos a ver esto. Ahora sí, aquí empieza la magia. Ojalá que nos dé el espacio. Muy bien, vamos a continuar aquí, ¿sí? Miren, el área total de la figura entonces es la suma de estos dos, ¿verdad? Entonces el área va a ser la suma de área 1 más área 2. Muy bien. Ahora, área 1. Área 1 es esto de acá, ¿no ve? Es la base por la altura y hemos visto que eso era esto de acá. Pero lo que yo quiero ver es área 1. A ver, ¿cómo se los explico? El área 1, la base del área 1, todo esto, ¿qué es? No es otra cosa más que delta t, ¿cierto? Y su altura sería eso de ahí, que es ¿cuánto? Esto es este dato de aquí que hemos dicho que era, aquí está,
la velocidad inicial, ¿verdad? Nosotros podemos obtener la velocidad inicial. Entonces ese dato de ahí es velocidad inicial. Podría poner delta V, pero si yo pongo delta V va a ser lo mismo porque delta V va a ser velocidad final, que es este 4, menos velocidad inicial, menos el punto de aquí que sería 0. Entonces me daría, me vuelve a dar 4, ¿no ve? Entonces, esto de aquí, este espacio de aquí, ¿qué significa este 4? Este 4 significa la velocidad inicial. Eso ya lo hemos visto antes, ¿no ven? Arriba. Entonces, el área 1 se puede escribir como su base, que es delta t, multiplicado por su altura, que es velocidad inicial. Multiplicado por velocidad inicial. Esto está interesante. Ahora el área 2. El área 2 es esto de acá. Ahora veremos. La base del área 2 es otra vez delta t, ¿no ve? Entonces yo voy a poner delta t multiplicado por la altura. La altura del área 2 es eso. ¿Y qué es eso de ahí? Esto ya lo hemos visto. Está acá. Eso es delta b. Entonces, esta altura de acá es delta b, ¿verdad? Lo vamos a poner... Es decir, cuánto ha cambiado la velocidad. Ha cambiado desde 4 hasta 8, ¿cierto? Entonces, todo eso multiplicado por delta b. Y todo eso dividido entre 2. Muy bien, ahora vamos a hacer un poquito de álgebra acá. De entrada, delta t, hemos dicho, también lo hemos dicho en otro video, que muchas veces en lugar de delta t directamente ponemos t. ¿Por qué? Porque delta t significa t final menos t inicial y muchas veces el t inicial vale 0, generalmente vale 0, y esto queda reducido a t nada más. Entonces nosotros vamos a escribirlo simplemente como t. Entonces el área va a ser, y lo voy a escribir primero esto, va a ser velocidad inicial por t más, ahora el 1 medio lo voy a escribir aquí adelante, 1 medio por, otra vez en lugar de t voy a escribir simplemente t, pero antes de eso voy a escribir el delta b, por delta b multiplicado por t. ¿No ve? Ahí está, todo eso está multiplicado. Es exactamente lo mismo que esto, ¿no ve? Ahora, ¿qué significa este delta b? Yo sé que ese delta b es, vamos a poner aquí, aceleración es igual a delta b sobre t, ¿no ve? Entonces, si de aquí yo despejo delta b, voy a tener que delta b va a ser igual a, lo vamos a mover un poquito a la izquierda, delta b va a ser igual a aceleración por tiempo. Entonces, en lugar de escribir delta b, yo voy a escribir su equivalente, que va a ser aceleración por tiempo. Entonces, aquí yo tengo que el área va a ser velocidad inicial por tiempo más 1 medio, y voy a escribir en lugar de eso aceleración por tiempo, ¿no? Entonces va a ser aceleración por tiempo, y todo eso por tiempo se volvería tiempo cuadrado. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues ahora lo podemos comparar con mi otra fórmula, que está, lo vamos a hacer aquí con verde. Recuerden esta fórmula, x igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, por ejemplo, si esto yo lo mando a restar al otro lado, voy a tener x menos x inicial y me va a quedar aquí velocidad inicial por tiempo más 1 medio aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Y qué es esto de acá? X menos x inicial es delta x, ¿no ven? Entonces delta x es igual a todo eso. Y como ustedes ya se habrán dado cuenta, todo esto es exactamente lo mismo que esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el área? ¿Qué es el área? A ver, miren, si esto es igual a esto, entonces esta área es igual a esto, ¿no ve? Entonces nosotros podemos sacar por conclusión que el área es, en otras palabras, el desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros en este tipo de gráficas, en estas gráficas, si yo calculo el área total de la figura, entonces estoy sacando el desplazamiento, cuánto se ha movido la figura, y es por eso que aquí las dos áreas me sumaban 8 y 4, ¿no ve? Cada una. Entonces, si yo sacaba el área total, me iba a salir que el área de esto es 12. Eso significaba que el desplazamiento total de este móvil iba a ser 12. Y nosotros, no sé si podamos comprobarlo, yo creo que no tenemos espacio ya por ningún lado. Lo voy a hacer un poco más pequeño todo para no hacer otro video más. Va a ser bueno que lo hagamos de una vez todo acá.
Entonces denme unos cuantos segundos. Ahí está. Igual eso se puede llegar a leer con facilidad. Y aquí también lo vamos a atrapar todo y lo vamos a mover. Y lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Muy bien, y ahora lo que yo voy a hacer, voy a calcular el área, voy a calcular esto, pero a través de la ecuación horaria. Entonces, a través de la ecuación horaria, yo tengo esto, lo voy a hacer en otro color. Y esto ya es algo así como que la prueba nada más. Yo sé que delta x es igual a, perdón, muy bien, ahora sí. X es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Yo he dicho que esto lo puedo traer aquí a restar y voy a tener x menos x inicial va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Después de aquí, todo esto yo sé que es lo mismo que delta x, ¿no ve? Entonces yo voy a escribir delta x y aquí voy a escribir ya sus datos. La velocidad inicial en esta gráfica yo sé que vale 4 por la gráfica 4. Por el tiempo que se ha movido es 2 segundos, ahí está, ¿no ve? Multiplicado por 2, más un medio de la aceleración. La aceleración, esto es una A, la aceleración es la inclinación, ¿verdad? Y la inclinación en esta gráfica hemos calculado lo teníamos acá, ¿no ve? La aceleración es esto de acá, ¿verdad? Hemos visto que tiene una aceleración, esto lo voy a cambiar, porque esto ya no lo dejaremos como pendiente, esto es aceleración, ¿sí? Entonces, la aceleración hemos calculado que es 2. Entonces yo le pongo aquí en lugar de aceleración 2 por el tiempo que también es 2 al cuadrado. Entonces esto con esto se va y delta x me va a dar 4 por 2, 8. Más 2 al cuadrado, 4. Y eso me da un total de 12 metros. Y como ustedes pueden ver, 12 metros es lo mismo que la suma de estos dos pedazos de área, ¿verdad? Entonces ahí está comprobado que a partir de una simple gráfica de la velocidad contra el tiempo yo puedo sacar tres datos. Puedo sacar, por un lado, vamos a cambiar de color, su velocidad inicial. Puedo sacar su aceleración, porque la pendiente es la aceleración, ¿verdad? Y puedo sacar el desplazamiento, porque el desplazamiento es el área. Entonces, ¿qué es el área? Es el delta X, el desplazamiento, ¿verdad? Y como pueden ver, puedo sacar prácticamente todo a partir de una simple gráfica. Espero que se haya entendido y ya más adelante vamos a continuar con unos cuantos ejemplos más.